Buen día, licenciado. Un gusto saludarlo. Nosotros somos el equipo Vintelinus, el cual se encuentra formado por mis compañeros Martalena Pérez Rodea, Mística Camerón Martínez Lara, Marlon David Rodríguez Vega y su servidor Joshua Levi Galicia González. A nosotros nos tocó exponer el tema de las obras denominadas Les Tres Gracias, las gracias o las tres gracias. A continuación, mi compañero Marlon iniciará con la exposición. En este trabajo nos pudimos dar cuenta que uno de los detalles a resaltar es que el nombre de la obra se repite en varias obras que tienen aspectos muy similares entre sí por la descripción de los personajes y por las características en las que se encuentran que podrían tomarse a tipo grado de confusión. En este caso, nosotros tomamos 3 obras pictóricas y una escultórica para la representación de las tres gracias, les tres gracias, o como pudiera estar en cada idioma adecuado para el autor que realiza la obra. Estas 4 encuentran similitudes donde es las posturas, los personajes, que en todos los supuestos refieren que son las gracias. Estas gracias que vamos a ver más adelante vienen derivadas de una obra principal, una obra literaria, que es la mitología griega, que finalmente es la que da pie a que existan este tipo de obras. Las primeras obras pictóricas que se hacen, pues datan en nuestro caso de 1504 y la última de 2019. Esto no limita a que sean las únicas que existen muchas obras más que son sinónimas en cuanto al nombre, y en este caso nosotros escogimos las más relevantes, que son las más significativas o las más representativas a la que alude el nombre de las tres gracias. Para dar respuesta a la primera pregunta, que sería en los casos antes señalados, ¿qué tipo de obras son, según el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y cómo se clasifican de acuerdo al artículo 4 de la Ley Federal del Derecho de Autor y por qué? De acuerdo con nuestra clasificación del artículo 13, las obras son de 3 tipos. Bien, tienen obras literarias, obras escultóricas y obras pictóricas, de acuerdo a los 4 casos que señalamos. 3 de ellos son pictóricos, uno de ellos es escultórico, y bueno, también lo antes encontrado viene de ser una derivación de personajes que vienen de la mitología griega, entonces serían obras literarias. De acuerdo al artículo 4 de la Ley Federal del Derecho de Autor, todas las obras anteriores son conocidas, con autor conocido, han sido divulgadas según su comunicación y son derivadas según el origen e individuales. Pregunta 2. ¿Quién será considerado autor de cada una de las obras identificadas? De la obra Las Tres Gracias, creada en 1504-1505, una pintura, el autor es Rafael Sanzio. De la obra Las Tres Gracias, 1630-1635, igualmente pintura, el autor es Rubens Pedro Pablo. De la obra Las Tres Gracias, escultura, 1815-1817, el autor es Antonio Canova. De la obra Las Tres Gracias, creada en 2019, pintura, el autor es Marisa Milán. Respondiendo a la pregunta 3, la cual es, ¿cabría la posibilidad de que todos fueran autores? ¿Por qué? Logramos analizar que cada representación que hacen los autores es distinta. Todos podrían ser autores de sus propias obras, debido a que al momento de crear e interpretar algo de diferente manera, éstas se protegen en automático por el derecho de autor. Aunque cabe señalar que cada autor creó su obra para diferentes fines, como por ejemplo, Rafael Sanzio creó la obra denominada Las Tres Gracias para su colección personal. Sin en cambio, Rubén Pedro Pablo oleó sobre una tabla de roble a Las Tres Gracias y lo puso en exhibición en el Museo Prado. Y Antonio Canova elaboró prácticamente una escultura sobre mármol y le denominó a su escultura Les Tres Gracias. Ahora,
conforme al artículo 5 de la Ley Federal de Derechos de Autor, señala que para que los autores gocen de esta protección, la obra ya tiene que estar fijada en un soporte material, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. ¿Esto a qué se refiere? Que al momento de que ya está en el soporte material, esta ya tiene una protección. Pregunta 4. ¿Qué tipo de derecho le reconocemos a cada autor? Bueno, estos autores tienen derecho a que se le reconozcan los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales están regulados en el artículo 18 de la Ley Federal del Derecho de Autor y son aquellos que permiten que el autor o el creador tomen determinadas medidas para preservar y proteger los vínculos que los unen a sus obras, es decir, podrán gozar el derecho de paternidad, divulgación, integridad, modificación y retiro de obra. Asimismo, en su artículo 19, el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable y inembargable, es decir, que no se puede transmitir de forma alguna, que nunca termina y el autor no puede renunciar a ese derecho y que no está sujeto a garantías. En cuanto a los derechos patrimoniales, están regulados en el artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor y son aquellos que van a permitir a los titulares de derechos percibir una retribución económica, es decir, una regalía. Pregunta 5. ¿Explica en qué momento nacen los derechos de los autores? Los derechos del autor van a nacer automáticamente en el momento en que se crea una obra original y se fije en un medio tangible. Recordemos que no es necesario registrar la obra ni agregar el símbolo de derechos de autor para que se apliquen estos derechos. Tan pronto como un autor crea una obra literaria, artística o musical y la pone en un formato concreto como escribirla en papel o guardarla en un archivo digital, esos derechos se generan de manera automática. Pregunta 6. Explique los principios de protección automática y trato nacional con sus palabras. El Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. El principio de protección automática es la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna. Es decir, toda obra, por ser plasmada en un sustento material, está protegida desde su creación, pues el registro es solamente para el reclamo o exigencia de hacer valer este derecho. Respecto al trato nacional, es igual trato para naciones y extranjeros. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Es decir, toda obra debe tener el mismo trato tanto nacional como extranjero. Y en nuestro equipo, para dar fin a esta exposición, nos toca explicar y defender la postura de la originalidad subjetiva, explicar por qué consideramos a cada autor como primigenio y qué son las obras derivadas. Debido a que las obras derivadas son creaciones artísticas, literarias de adaptación, transformación de una o varias obras preexistentes, es necesario observar que a través del paso del tiempo, la necesidad del hombre por transmitir sus conocimientos de las diversas maneras para expresarse nos ha llevado por diferentes contingencias sociales y culturales. Sin embargo, la manera que por excelencia ha sido una de las más significativas para nuestro devenir es el arte. Por lo tanto, la manera de expresarnos a través del arte es un derecho humano fundamental de la libre expresión y al mismo tiempo ha recaído sobre esta manera de transmitir la cultura una protección para el reconocimiento de quien fuese el legítimo propietario de la expresión artística que se realiza. Si bien es cierto, recordemos que en los comienzos de los derechos de la propiedad intelectual, una de las consignas y los privilegios que los fuesen brindados a los que ayudaban a los autores a dar difusión a sus obras, editores, fue en pro de promover la cultura en el vulgo. Si atendemos a principios básicos de entendimiento y a bastantes años de aquel comienzo donde la evolución del ser humano, así como de los estatutos que socialmente lo rigen, han evolucionado al grado de proteger los derechos del ser humano
Por encima de todo aquello que está de más en el existir de la sociedad, podemos inferir que la tendencia a proteger a todas las obras artísticas que sean elaboradas para poder plasmar en arte aquella cultura que representa el cambio sociocultural del humano a través del tiempo, para que persistan y subsistan los ideales y raíces, matices y accidentes que en su caminar por la tierra le han dejado de aprendizaje para llegar al razonamiento de valorar las creaciones de todos y cada uno de los que, de manera sublime, plasmaron trazos, líneas, cincelazos o cualquier esfuerzo por tocar el alma de aquel que percibiese, a través de sus sentidos, aquella expresión artística y a través del tiempo poder sentir aquella emoción que el artista transmitió en su arte. Es por eso que debemos reconocer la individualidad y originalidad de todas y cada una de las obras de los artistas, pues han puesto en ellas un pedazo de su ser para expresar arte y quedar guardado para la posteridad como un pedazo de la humanidad en la grandeza de lo intangible. Aunado a esto, tenemos también el caso de que todas estas obras son derivadas de una original que antecede a todas ellas. Una o varias obras que anteceden, puesto que estos son personajes descritos anteriormente en alguna obra literaria. Si bien sabemos, por parte de la mitología griega, lo vemos en la teogonía de Hesíodo. Las gracias acompañan frecuentemente a Venus y son descritas en parte transmitiendo encanto, placer y alegría. Características que cada autor, de acuerdo a su tinte personal, contagia, interpretando de manera personal diversas cualidades que favorecen a las gracias. En la mayoría de las fuentes mitológicas se afirma que las gracias eran hijas de Zeus y Hera, y que se llamaban Aglaia, Eufrósine y Talía, o belleza, júbilo y abundancia. Esto ayuda a observar que dentro de las percepciones de cada artista, cada uno imprime a la obra un toque personalísimo, el cual no puede ser replicado por nadie y eso es fuente y objeto de protección. Por lo que concluimos que estas obras tienen derecho a ser reconocidas y protegidas como original, derivada y, de acuerdo con su autor, reconocida, publicada y divulgada. Los fundamentos jurídicos para soportar esta teoría se encuentran ubicados en el artículo 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier formato medio. El artículo 4 de la Ley Federal del Derecho de Autor aplica el inciso A, fracción primera, inciso B, fracción primera y tercera, inciso C, primera y segunda fracción, inciso D, fracción primera. El artículo 5 y el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor.